El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: Os aseguro, quien guarda mi palabra, no sabrá lo que es morir para siempre. Los judíos le dijeron: Ahora vemos claro que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también, y tú dices: quien guarde mi palabra no conocerá lo que es morir para siempre. ¿Eres tú más que nuestro padre Abraham, que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes? Jesús contestó: Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, de quien vosotros decís: es nuestro Dios, aunque no lo conocéis. Yo sí lo conozco, y si dijera no lo conozco, sería como vosotros un embustero, pero yo lo conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre saltaba de gozo pensando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron: ¿No tienes todavía 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: Os aseguro que antes que naciera Abraham existo yo. Entonces cogieron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y en María Santísima, nuestra Madre, muy cercanos ya a la Semana Santa, la Iglesia también nos encamina a entender más y más el misterio de Cristo, pasión, muerte y resurrección. El Evangelio de hoy nos habla de un misterio que ocurre en el corazón del hombre. Ese misterio, el misterio del pecado, la raíz del pecado. La raíz del pecado no es que el hombre se deje llevar por un placer. El pecado es así a veces. El alcohol, la lujuria. No es que se deje llevar de una ambición, como el amor al dinero, ¿no? O el deseo del poder. En el corazón del hombre hay muchas concupiscencias que lo arrastran al pecado. También el hombre es arrastrado al pecado por el demonio. El demonio también puede inducirle al pecado. Muchos santos y también sacerdotes experimentados dicen que cuando una persona es tentada continuamente y de manera violenta hacia un pecado, puede ser señal de presencia del maligno, ¿no? Porque de repente así uno no es tentado así por sus propias pasiones. Pero esa no es la raíz del pecado, ¿eh? La raíz del pecado no es que seamos tentados por el diablo, ni nosotros nos dejemos llevar de nuestras concupiscencias, de nuestras pasiones desordenadas. Tiene ese matiz el pecado, pero la realidad profunda del pecado es sobre todo el rechazo de Dios. O sea, todo pecado tiene como raíz decirle a Dios: no te serviré. Implícitamente, todo pecado tiene ese matiz. Por eso, todo pecado es una ofensa a Dios. Cuando alguien roba, directamente no le ofende a Dios, pero precisamente la raíz de ese pecado es que desobedece a Dios, se rebela a Dios, por más que esa persona, no tenga esa intención explícita. Tener una intención explícita de rebelarse contra Dios, eso es satánico. Eso es el grito del demonio que dice: no serviré a Dios. Y esta raíz, queridos hermanos, es lo que el Evangelio de hoy nos ilumina. En este diálogo de Jesucristo
encontramos una revelación maravillosa. A Jesús, que ha hecho tantos milagros, lo llaman endemoniado. Es lo que ha dicho San Juan, lo que ha recogido. Los judíos le dijeron: ahora vemos claro que estás endemoniado. Tremendo insulto que le lanzan a Jesucristo, un hombre santo, un hombre bueno, como ninguno. Y entonces Jesucristo, en este como punto álgido de estar, Jesús aquí está tratando de dialogar con aquellos que se rebelan contra su palabra. Sabe Jesús que esos hombres no tienen el amor de Dios y no quieren escucharle. Y Jesús lo que trata de hacer es ya quitar toda responsabilidad en Él. Toda responsabilidad en Él y iluminar con claridad la mente de estas personas, aunque no quieren escucharle. Ya van a ser plenamente responsables de las decisiones que van a tomar. Entonces dice Jesús: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, de quien vosotros decís es nuestro Dios. Fíjense la distinción que hace Jesús. El que me glorifica es mi Padre. Dice así Jesús: es mi Padre, Dios, de quien vosotros decís es nuestro Dios. Está haciendo una distinción. El Padre Dios es Dios para los judíos, pero hay una distinción. No es Dios para Jesús, es su Padre. Aquí Jesucristo está revelando su filiación divina. Está diciendo: yo soy hijo de Dios, el único, en sentido estricto. Para ustedes es Dios, para mí no es Dios. Por eso a continuación dice: no lo conocéis, yo sí lo conozco. Y si lo negara, sería un embustero. Y para que vean, dice: Abraham se alegró viendo mi día. Es una visión mística que tuvo, una experiencia mística de Abraham. Vio los días del Mesías. Y entonces, como entendiendo un hecho así humano, material, de que Jesús fuese más viejo que Abraham, le dicen: pero si no tienes ni 50 años, ¿cómo dices que eres antes que Abraham? Y Jesús pronuncia unas palabras misteriosas que produce un efecto realmente impresionante. Quieren tirarle piedras, o sea, quieren apedrearlo. ¿Por qué le quieren apedrear? Se apedreaba solamente a los blasfemos, o en este caso, o sea, a los blasfemos y también a otros pecadores, pero en este caso quieren atribuirle, es lo más probable, una blasfemia. ¿Qué ha dicho Jesucristo? Antes que naciera Abraham, aquí traduce existo yo, ¿no? Es una traducción, pero también se puede traducir antes que naciera Abraham, yo soy. Jesús está diciendo la palabra clave, es el nombre de Dios. Lo ha dicho todo, con un lenguaje meridianamente claro. Él es Dios. Y por eso la reacción tan terrible, porque lo ven un hombre más, le atribuyen blasfemia y quieren tirarle piedras. Pero Jesús se escondió y salió del templo, no era su hora. Este pasaje, queridos hermanos, como les dije, revela ese misterio que hay en el corazón del hombre, esa resistencia
a obedecer a Dios. Es un misterio que en nuestro corazón haya esto, fruto del pecado original. Vemos la luz y luchamos contra la luz. Conocemos la voluntad de Dios y nos rebelamos. No queremos hacer la voluntad de Dios, justificado por muchas razones: placer, poder, ambiciones, egoísmos. Pero en el fondo es esto, es esto. Es el misterio que hay en el corazón del hombre. Por eso todo pecado es un rechazo a Dios. Por eso a Dios le duele todos nuestros pecados. Todos los pecados. Y nadie puede decirse libre del pecado. Los pecados que nos llaman la atención en los noticieros y que lo publican las autoridades. A veces al pueblo le puede llamar la atención y le duele y debe dolerle. Pero ¿acaso nosotros no pecamos? En chiquito, ¿acaso no pecamos? Y todo pecado es rebeldía de Dios, hacia Dios. Por eso, ante los males que vemos en el mundo, nos toca mirar a la raíz de los males, la raíz de todos los problemas, los grandes sociales, los pequeños que vivimos los dramas en las familias y los pequeños dramas en nosotros, es porque, queridos hermanos, nos falta aún combatir con el mal de raíz. El mal de los males es el pecado, el desobedecer a Dios. Si en nuestras vidas no aprendemos a aborrecer el pecado como el peor de los males, nunca, queridos hermanos, lucharemos de verdad por erradicar el mal del mundo y hacer el bien en el mundo. Nunca. Nunca. Nos quedaremos en la superficie. El mal radica en el corazón del hombre. Si nosotros abrimos la Sagrada Escritura en estos días, ¿qué nos dice la Sagrada Escritura de la pasión de Cristo? Él fue triturado por nuestros crímenes. Eso es lo que nos dice. Por nuestros pecados. Profeta Isaías. Son nuestros pecados. Por eso también la grandeza de Jesucristo. Ese amor que no se va de nuestro lado. Él acepta con el amor más sólido, con la misericordia solo posible en Dios, porque es infinita, acepta cargar con todas nuestras culpas. Y Él padece por nosotros. Por eso, queridos hermanos, también en esta Semana Santa contemplemos a Cristo, a ese Cristo despreciado, crucificado, tratado como loco, rechazado, no para llorar, sino para pedirle a Él que nos ayude más y más a aborrecer lo que destruye realmente la sociedad, lo que destruye su iglesia, lo que nos destruye a nosotros, que es el pecado. A Él le araron las espaldas, le taladraron las manos, no los clavos, no los azotes, nuestros pecados. Eso es lo que dice la Sagrada Escritura. Y contemplándole pidámosle: Señor, que yo aborrezca la raíz de todos tus males. Y si alguna vez también te sientes abandonado de Dios o víctima incluso de los pecados de los demás, cuánto ayuda también contemplar a Cristo, porque Él también, dice la Sagrada Escritura, Él carga con todos nuestros sufrimientos. Él sufre con todos los inocentes,
Por eso es hermoso mirar a Dios. Y esto se entiende desde la fe. Ese es el sufrimiento de Cristo. Ser redentor y asumir todos los sufrimientos de los hombres. Por eso es el único que puede consolarnos, redimirnos de nuestros pecados, de la maldad más maldad, y compadecerse de nosotros, padecer con nosotros. ¿Bien? Eso es lo que le hace a Jesucristo amabilísimo, amabilísimo. Ese es el corazón de Jesús. Así es el que ama. Pidámosle pues a Él, a nuestra Madre, acompañar a Jesús en estos días. Y pidámosle que nos dé la gracia de ser una buena confesión, muy buena en esta Semana Santa, acudir a ella para reconciliarnos con Él y pedirle que nos dé un corazón nuevo en el día de resurrección, domingo. Amén.